Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro segundo espacio abierto al aprendizaje de nuestra semana 3. Sí, me pueden escribir en el chat si me escuchan para que no tengamos ningún problema. Tengo a Alan, a Pedro y a Alma. Muy bien, entonces, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, primero vamos a iniciar nuevamente, como lo hemos estado revisando, nuestro manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Y bueno, estábamos nosotros haciendo la última parte, estábamos revisando la importancia de que debe de existir un espacio en nuestro trabajo de referencias. Que acuérdense que como lo menciona bien el manual, nuestro trabajo debe de tener citación dentro del texto que nosotros estamos escribiendo. Y al final, nosotros vamos a tener un apartado de referencias donde vamos a incluir todos los datos de las fuentes a las cuales nosotros acudimos para obtener información mismas, que de ahí obtuvimos a lo mejor una frase o hicimos una paráfrasis que mencionamos dentro del texto. Entonces, bueno, vamos a ver aquí lo que son los ejemplos de referencias comunes. A continuación te presentamos las referencias más comunes que podrás encontrar al consultar fuentes confiables de información. Para facilitar su lectura, te compartimos su estructura general seguida de algunos ejemplos. Vamos a ver primero lo que es en cuanto a relación con los recursos de Prepa en línea CEP. Utiliza las siguientes estructuras para realizar la referencia de cualquier material que se encuentre en la plataforma de aprendizaje. Primero, estructura general de citación de los recursos. Cita narrativa. Prepa en línea CEP y entre paréntesis es PL-CEP, diagonal y bueno, el año, ¿no? Cita parentética cuando utilizamos lo que es el paréntesis, cita posterior es a la primera, aquí vemos las indicaciones, y cita de documentos sin fecha, que acuérdense que ponemos ese punto F punto, ¿no? Que no tiene fecha. Estructuras de referencias por todo tipo de recurso. Acuérdense que mencionábamos ya desde el miércoles que el compartir un link no es mencionar la fuente de consulta a la cual ustedes acudieron de forma completa. Porque acuérdense que el decir, compartan en formato APA, que es como lo estamos trabajando ya hoy en día en Prepa Línea CEP, significa que debemos de compartir una serie de datos para mostrar las fuentes a las cuales nos acudimos y todos los datos que tienen para dar confianza y veracidad a quien esté leyendo nuestro trabajo. Entonces, bueno, estructura por referencias de tipo de recursos, tenemos con PDF, ¿cómo se debe mencionar? PDF o PDF interactivo, con contenido extenso y guía. Acuérdense que es importante que ustedes ya hayan descargado el manual de citas y referencias, que lo tienen como recurso de la semana número 1. Y de todos modos, se ha estado compartiendo en algunos espacios como el Foro Aprendiendo o los foros también se ha estado compartiendo. Descárguenla. Es un manual que vamos a trabajar, pues ya lo han visto, tanto en este módulo como en todos, toda la formación académica. Y si ustedes deciden seguirse formando académicamente, pues lo van a seguir. Entonces, ya sea que lo tengan en su computadora o si apenas van iniciando en esta parte de la citación y incluir las referencias, pues descárguenlo para que lo tengan a la mano y lo puedan consultar. Entonces, bueno, aquí nada más voy a hacer mención de lo que podemos encontrar para que ustedes lo puedan revisar a profundidad y nosotros nos podamos ir a hacer nuestros ejercicios del día de hoy y un pequeño juego al final. Cuando mencionamos alguna página, aquí vienen los datos, dice: es necesario incluir en la referencia la fecha de la última modificación. Por lo general se señala al final del recurso. En caso de que no indique dicha información, es necesario colocar sin fecha como se muestra a continuación, ¿no? Aquí lo tenemos sin fecha, ¿no? Vemos que incluso a veces tendemos cuando nos dicen comparte las fuentes de consulta, únicamente compartimos el link, entonces se dan cuenta que en la imagen anterior no solamente compartimos el link, también necesitamos otro tipo de información.
Cuando compartimos actividades de aprendizaje, bueno, aquí podemos tener una actividad integradora. Cuando compartimos datos de un proyecto integrador, una fase final. Cuando compartimos datos de un foro, como tenemos el foro aprendiendo, el foro de integración, o anteriormente teníamos el foro de clase. Cuando compartimos ejercicios, una actividad formativa o un ejercicio de práctica, qué datos deben de venir o cómo se deben de colocar. Cuando compartimos información de un cuestionario, aquí vienen los datos de cómo debe de ser y cómo debemos de mencionar, ¿no? Informe de reflexión, autoevaluación. Estructura general de tipo de recursos con otros formatos. Y aquí tenemos, bueno, cómo va la estructura y podemos compartir infografías, Scrum, lección, EPUB, paquete HTML5, videos, audios, cajas de herramientas del asesor virtual, documentos internos no publicados, páginas y artículos de internet, aquí está, ¿no? Página de sitio web, autoría individual o colectiva, autoría institucional, artículo de revista, cuando compartimos información de un artículo de periódico, un artículo de blog, cuando vamos a mencionar que obtuvimos información de libros, tanto la parte impresa como digital, cuando únicamente trabajamos con un capítulo o una sección, o cuando trabajamos con un audiolibro, cuando trabajamos con material audiovisual, video, seminario web, película, serie, episodio o capítulo de una serie, cuando compartimos información de libros, películas, cuando obtuvimos información de un diccionario de autoría institucional, individual o colectiva o consulta de palabra, cuando compartimos información de material gráfico, imágenes, fotografías, obras de arte, infografías, mapas, diapositivas, cartel en ponencia, cuando también obtuvimos información de material sonoro como audios, podcasts, episodios o canciones. Lo que es más común y luego acudimos mucho a esto también, las redes sociales, cómo debemos de compartir esa información cuando trabajamos con Twitter, Instagram, Facebook. Cuando también obtuvimos información de software o aplicaciones móviles que debemos de hacer mención, ¿no? Tesis, cuando mencionamos información de tesis, tanto de licenciatura, maestría o doctorado, presentaciones de congresos, como pueden ser ponencias. Comunicaciones personales. Déjame subir. Deberás tratar como comunicaciones personales aquellos documentos no publicados y que no disponen de una fuente recuperable, tales como correos electrónicos, o sea, esto es lo que entraría como comunicaciones personales. Correos electrónicos, mensajes de texto, chats en línea, mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, clases no grabadas, memorándums, cartas, mensajes de grupo de difusión no archivados o foros de discusión. Y aquí está cómo lo podemos compartir, ¿no? Como cita narrativa, cita parentética, que ya lo vimos. Las comunicaciones personales no se incluyen en la sección de referencias, no que no se pueden recuperar, se citan únicamente dentro del texto. Cuando tenemos referencias legales, como acudimos a la Constitución, acuerdos de ley, iniciativas, sentencias, casos, Código Federal, Ley Federal. Tablas y figuras. Las tablas y figuras facilitan la lectura al presentar información de forma organizada y gráfica. Son elementos que tienen un propósito, por lo cual no deben usarse de forma decorativa. Debemos de decir las características. Características de las tablas y figuras. El número de tabla y figuras es lo primero que debe de aparecer y se escribirá en números arábicos. Por ejemplo, tabla 1, figura 1, y numerarlas de acuerdo con la primera vez que se mencionan en el texto. El título debe ser breve pero descriptivo y escríbelo enseguida del número de la tabla o figura con cursivas y si punto al final, alinea a la izquierda tanto el número como el título. Nota. Debajo de cada tabla o figura puede aparecer una nota, su fin es describir su contenido o dar alguna explicación. Y ubicación debe tener un llamado en el texto, por ejemplo, ver tabla 1, ver figura 1, etcétera. Estructuras de las tablas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos la de las figuras y cómo colocamos esto, ¿no? Figuras retomadas sin descripción, con descripción.
Figura de elaboración propia con descripción y sin descripción, figura con varios elementos y lo que ponemos como notas y cómo las clasificamos, ¿no? Cuando integres una figura que esté conformada por varios elementos dentro del título de la figura, incorpora el nombre de cada elemento, introducido por la letra mayúscula y en cursiva, como lo tuvimos aquí en el ejemplo anterior. ¿Vimos? Aquí están las letras mayúsculas para mencionar, ¿no? Cuadros y obras de arte. Aquí va, nombre original de la obra, apellido del autor y año en que se dio a conocer esta obra, entre paréntesis. Las referencias de las tablas y figuras deben incluirse en la sección de referencias, excepto las de elaboración propia, porque acuérdense que esto no tiene recuperación. En fin, ya por último, en este manual te mostramos cómo se aplican y construyen las citas y referencias, las cuales son necesarias para escribir los textos académicos y de investigación, o sea, lo que hacemos dentro de cada una de las actividades integradoras, según sea solicitado. Te recomendamos consultarlo con frecuencia, principalmente cuando requieras citar las ideas de alguien más o elaborar las referencias de las obras que hayas consultado sin incurrir en faltas a la integridad académica. Finalmente, te informamos que la aplicación de manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP basado en el estilo APA es de carácter obligatorio para toda la comunidad Prepa en Línea CEP y estará vigente hasta que se indique lo contrario, ¿no? Y bueno, aquí ya terminamos y bueno, las fuentes de consulta, referencias para este manual. Entonces, bueno, volvamos a lo mismo, trabajen con este manual, aplíquenlo. Poco a poco, yo sé que al principio puede ser un poco engorroso porque no estaríamos tan familiarizados en este punto, pero poco a poco va a ser algo más sencillo y más fácil de aplicar. Muy bien, pues nos vamos entonces con lo que vamos a hacer de conocimientos en esta semana. Y para lo cual vamos a trabajar con algunos elementos importantes. Vamos a iniciar entonces con, ya vimos, bueno, lo que fueron los objetivos, el manual, y ahora vamos a trabajar con los objetivos. Voy a explicar esta imagen que fue la que se terminó de incluir el día miércoles y voy a explicarla en qué consiste y vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Son las áreas de oportunidad que hemos tenido y que hemos detectado a lo largo de este módulo. Entonces, vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo redactar un objetivo? Acuérdense que la segunda actividad integradora de esta semana nos pide que en base a un tema que ya hemos elegido, nosotros vamos a tener que redactar 2 objetivos de la investigación que nosotros queremos y la propuesta que nosotros estamos buscando. Entonces, para lo cual, redactar un objetivo a veces resulta un poco, pareciera como si fueran oraciones, pero es necesario que sigamos una estructura. Acuérdense que los objetivos son un fin que yo busco, son una meta que quiero alcanzar, para lo cual tengo que hacer una serie de pasos y tengo que plasmarlo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo y vamos a ver cómo está la estructura del objetivo. Mi objetivo general es determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Si vemos, el objetivo está estructurado en 4 partes. Primero, en el verbo en infinitivo. Segundo, qué cosa como pregunta. Tercero, cómo como pregunta. Y cuarto, para qué como pregunta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir nuestro verbo. Tenemos que iniciar con un verbo en infinitivo. Aquí tenemos determinar que es un verbo en infinitivo. Ahora, también es importante ver que cada uno de los elementos de la estructura del objetivo van relacionados. Necesito el anterior para poder continuar con el que sigue y así hasta que terminemos. Por eso ven ustedes estas flechas que van uniendo cada uno. Ahora, ya que tengo mi verbo, que en este caso es determinar, que es el ejemplo, tengo que poner qué cosa voy a determinar, qué cosa voy a lograr, qué cosa voy a obtener, qué cosa. Aquí es el número de errores en la elaboración del objetivo general. Eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero determinar, aquí está la cosa. Nada más. No voy a poner otra cosa hasta el momento.
Ahora, de lo que yo quiero obtener en base a mi verbo, voy a poner cómo. Esto quiere decir, ¿qué voy a hacer para ello? ¿No? ¿Qué voy a aplicar? ¿Qué estrategia? ¿Qué acción voy a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo voy a determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes? Esa es la acción que yo voy a hacer para obtener lo que yo puse como qué cosa. Ahora, ya tenemos esto. Lo único que me faltaría colocar es para qué. O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué? ¿Para qué? Para enmendar sus errores. Volvamos a leer el objetivo general. Determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Muy bien. Nos damos cuenta entonces que ya tenemos un objetivo y que lo vamos nosotros redactando así como está aquí en pantalla. Entonces les voy a pedir en el chat, vamos a dar unos 3, 4 minutitos para que escribamos un objetivo general con la estructura que tenemos aquí. Que es decir, vamos a poner primero el verbo, así como se los estoy escribiendo en el chat. Luego vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿qué cosa? Luego vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿cómo? Y por último, vamos a dar respuesta a la pregunta ¿para qué? Así que en orden de listita, les pido por favor que lo vayamos contestando. Escribamos un objetivo general sobre lo que queramos. Ahorita, si quieren, olvídense del objetivo, del tema, de la actividad, sino del que ustedes quieran que puedan compartir. Entonces vamos a dar unos 3 minutitos, por favor, y lo trabajamos en el chat y ahorita lo leo para que lo podamos analizar. Entonces empezamos, por favor. Gracias.
Vamos a ver si alguien ya se anima a publicar su objetivo en el chat, por favor. Vamos a leer el que tenemos aquí para poder seguir explicando y avanzar. Muy bien, tengo el de Ana María. Que dice, realizar mis actividades integradoras leyendo todas las indicaciones de los recursos, organizando mi tiempo y dedicando el tiempo únicamente para él, para poder avanzar, realizar las actividades en tiempo y forma. Muy bien. Alan, investigar el cuidado que requiere un ajo sembrado con ayuda de información de internet y libros de jardinería para así poder hacer que se logre mi cosecha. Muy bien, me regreso un poquito con el Ana María porque podemos poner realizar las actividades integradoras como leyendo todas las indicaciones y recursos, organizando mi tiempo para que dejemos únicamente el verbo en un solo espacio. ¿Ok? Pero tenemos muy bien la idea. Muchísimas gracias, Ana María y a Alan, por compartirnos sus objetivos. Si nos damos cuenta, si nosotros escribimos el objetivo con esta estructura, va a ser muchísimo más fácil poder redactar los dos objetivos que nos pide la plataforma. Ya la actividad, entonces ya nada más lo que tenemos que hacer es unirlos en una sola oración y así ya podemos compartirlo en la actividad integradora de esta semana, que acuérdense que nos pide dos objetivos. Muy bien, vamos a avanzar porque si no, no terminamos y vamos con otra área de oportunidad que viene siendo la hipótesis. Nos vamos a ver el video que también ya lo repasamos el miércoles, pero ahorita lo vamos a trabajar paso por paso. Entonces, lo vamos a ver y escuchar, por favor. Muy bien, me voy a recorrer y les voy a pedir que tengamos a la mano una hojita, un cuadernito donde vayamos apuntando. Lo único que les voy a pedir al final de este ejercicio que hagamos es compartir su hipótesis en el chat, pero ya la hipótesis final. Lo que les pido que vayamos haciendo ahorita en el cuaderno es cada uno de los pasos. Es lo único que vamos a hacer. Y ya en el chat vamos a mostrar el resultado final.
Entonces, por favor, tengamos en la mano un cuaderno, una pluma, algo donde apuntemos para que vayamos realizando cada uno de los. Entonces, vamos a iniciar. Paso 1. Vamos a pensar primero en un problema que nosotros queramos redactar, lo que es la hipótesis. Cualquier problema, piensa sobre todo en alguno que tengan muy cercano, ¿no? Ahorita ya, como les digo, olvidémonos que es con el trabajo o si quieran hacerlo sobre sobre el mismo tema y el problema que identificaron en su actividad integradora segunda de esta semana. Entonces, bueno, primero vamos a hacer identificar el problema. Aquí está un ejemplo. El pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. Muy bien, tenemos un problema. Les voy a pedir, vamos a dar un minuto para que ustedes escriban en ese cuaderno, en esa hoja, un problema. Así, brevemente, por favor. No es necesario explicarlo más, sino nada más ponerlo concreto. Vamos, entonces, damos un minuto para que escribamos el problema, por favor. Muy bien, entonces ya tenemos que tener nuestro problema identificado y redactado de forma muy breve en nuestro cuaderno. Hoy ya todavía no escribimos nada en el chat. Nos vamos entonces con el segundo paso. Aquí está. Nuestro segundo paso para redactar esta hipótesis es identificar como Y lo que sabes. Acuérdense que vamos a trabajar con Y y con X, que son los componentes que nos van a ayudar a elaborar nuestra hipótesis. Entonces, vamos a colocar lo que sabemos de ese problema, únicamente lo que sabemos. Que el pesista, en el ejemplo es que el pesista se aparta de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. Muy bien, entonces vamos a colocar igual en nuestra hojita punto número 2, lo que sabemos de ese problema, nada más lo que sabemos, no inventemos o pongamos algo que no sabemos. Primero vamos a colocar lo que sabemos del problema, así de forma muy breve. Igual, vamos a dar un minutito, dos, por favor, lo escribimos en nuestro cuaderno.
Muy bien, entonces ya tenemos ahorita lo que nosotros sabemos sobre el problema. Vamos con nuestro paso número 3. El paso número 3 es identifica como X, ahora vamos a trabajar como X, lo que no sabemos, las causas por las cuales ocurre Y, ¿no? Que fue lo que sabemos, ahora vamos a poner lo que no sabemos. Aquí tiene el ejemplo. Es decir, lo que no sabemos, lo que le pasa al pesista durante la competencia, que se aparta de la rutina, que comete errores en los enviones. O sea, aquí es lo que no sabemos, la situación, la problemática, el por qué sucede lo de Y. Entonces, igual, vamos a escribir en nuestro cuaderno lo que no sabemos. Aquí les dejo el ejemplo para que se den una idea. Igual damos un minutito y dos, por favor, para poderlo escribir en nuestro cuaderno. Gracias. Muy bien. Entonces aquí tenemos como X lo que no sabemos. Vamos con el paso número 4. Escribe una suposición de por qué ocurre Y, o sea, por qué ocurre la problemática que nosotros mencionamos. Aquí es una suposición. Acuérdense que no es necesario que sea verdadero o falsa, no tenemos que comprobarla, no tenemos que explayar y dar una explicación, sino simplemente vamos a poner una suposición. Por eso es la parte de la investigación. Y aquí está el ejemplo. Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Esa es una suposición. Vamos a colocar nuestra suposición así de forma muy breve en nuestro cuaderno, que es el paso 4. Muy bien, nos vamos entonces con nuestro último paso. Aquí está. Vamos a redactar nuestra proposición con este esquema, el que está a continuación. Si colocamos X, entonces colocamos Y. Aquí está el ejemplo. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Recordemos entonces que X son las causas e Y son los efectos. Por lo tanto, lo que vamos a redactar es la hipótesis. La hipótesis debe tener la siguiente estructura. Si
colocamos X, entonces colocamos Y. ¿Cómo? Lo vimos aquí. Si el pesista se encuentra bajo presión, estas son las causas. Entonces, ahora vamos a poner las consecuencias. Se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Muy bien. Ahora, con esta fórmula vamos a redactar nuestra hipótesis. Así, tan sencillo, con 2, 3 rengloncitos. Así la vamos a redactar. Y ahora sí les pido que la coloquemos en el chat. Vamos a dar 2, 3 minutitos y la vamos a leer en el chat. Entonces, comenzamos, por favor. Gracias. Vamos a ver, ya tenemos aquí una hipótesis de Alan. Si llueve, hace mucho viento y junto a la lluvia se va la luz en toda mi colonia. Acuérdate que tenemos que poner sí. Si llueve y hace mucho viento, entonces se va la luz en toda mi colonia. Tenemos que colocar entonces, pero tenemos ahí la idea. Muy bien, Ana. No sé si alguien se anima más a colocar su hipótesis mientras se animan.
voy compartiendo nuestra última parte, que es un pequeño ejercicio. Déjenme hacerlo un poquito más grande para que con eso vayamos terminando. Vamos a ver si ahorita, creo que ya tenemos otra aquí. Tenemos la de Alma que dice, regresó un amor hace muchos años, solo que aún no tengo cariño hacia él, aún no sé qué es lo que quiere, tal vez. Norma, es que no entiendo qué es eso. Acuérdate que estamos trabajando con hipótesis sobre un tema, y te invito a que ahorita que terminemos voy a subir la grabación para que lo puedas volver a repasar, la de este viernes como la del miércoles también que ya lo trabajamos. Muy bien, entonces voy a compartir el jueguito para ya ir concluyendo. Lo que les voy a pedir es que en el chat me digan dónde va. Tengo que colocar las palabras de en medio de forma adecuada, ya sea que sea objetivos o hipótesis. Entonces me van a poner nada más o bien H, según ustedes crean, cuando ya haga una vez la pregunta y les pida su respuesta. Entonces voy a poner, primero, se redacta en verbo en infinitivo, objetivos o hipótesis. ¿Qué letra colocamos? O H. Ponemos nuestra respuesta en el chat, por favor. En objetivos o en hipótesis se redacta en verbo en infinitivo. ¿Cuál redactamos en verbo en infinitivo? ¿Objetivos o bien hipótesis? Objetivos. Muy bien. Esto va para acá. Muy bien. Vamos con la segunda. Es una suposición. Lo que creemos que va a pasar puede ser verdadero o falso. ¿Se redacta en objetivos o en hipótesis? Con que pongan incluso nada más la primera letra es más que suficiente. ¿Objetivos o bien hipótesis? Hipótesis. Vamos a ver entonces. Muy bien, la jalamos hacia hipótesis. Siguiente punto. Se compone por causas y consecuencias. Acuérdense que ahorita lo acabamos de ver. Si pasa esto, entonces pasa esto. ¿Qué hipótesis o bien objetivos? Hipótesis, ¿no? Muy bien. Vamos a poner acá. Muy bien. Seguimos. Existe una condición. O sea, tiene que existir una acción en un objetivo, en una hipótesis. Acuérdense que ahorita todavía no contesten. Acuérdense que ahorita lo vimos cuando redactamos y vimos la estructura que decíamos. Para poder dar respuesta al qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que incluir. Que viene siendo entonces una acción va en un objetivo, en una hipótesis. Objetivos, muy bien. Vamos para acá. Puede ser verdadero o falsa, puede ser que esté bien, puede ser que esté mal, no hay ningún problema porque es lo que nosotros suponemos. ¿Es objetivo o hipótesis? Puede ser verdadero o falsa. Hipótesis, muy bien. Y vamos con la última. Se indica lo que nosotros esperamos, lo que queremos lograr, el fin que queremos obtener, como que nuestra meta, ¿no? Lo que vamos a hacer con algunas acciones. ¿Es un objetivo o es una hipótesis? Contestamos ahorita, por favor. Objetivos. Muy bien, perfecto. Creo que lograron identificar las características tanto de los objetivos como de las hipótesis. Les agradezco mucho su participación. Les pido cualquier duda, pues vuelvan a revisar las grabaciones que ahorita en cualquier momento subo y ya con eso tendrán la del día miércoles y la de hoy del día viernes. Y recuerden que el día lunes no tenemos actividades académicas. La plataforma se queda abierta para que ustedes revisen y todo lo que quieran, pero las actividades académicas se retomarán a partir del martes 21 de marzo. Entonces nada más me falta pasarles asistencia. Denme un segundito. Tengo a Alan Ojeda, ajá, a Alma Salas, a Ana María Vargas, Ana María Vargas,
y a Pedro Enrique López. Muchísimas gracias por su asistencia. Los veo la próxima semana. Síganse cuidando mucho y que tengan un bonito puente. Un fuerte abrazo.